Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buen día, doctora. Se le escucha bien. María Alejandra, ¿están todos observando la presentación? Está compartiendo pantalla, doctora. No se nota. A ver, vamos a compartir pantalla.
Chicos, ¿están observando la presentación todos de la enfermedad de Addison? Sí, doctorita. Bien. La enfermedad de Addison les decía que es una enfermedad autoinmune que cuenta con un proceso de evolución muy lento y muy progresivo, que es causada en realidad por la de oferta insuficiente de hormonas córticos suprarrenales. Esas hormonas córticos suprarrenales en las que las demandas habituales del organismo, que tiene su origen en la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal de los riñones. Miren, acá tenemos, ustedes saben, las glándulas suprarrenales a la altura de los riñones. Entonces, esta enfermedad que se conoce como Addison es un proceso lento y progresivo. Entonces, estas son las hormonas, las suprarrenales, las córticos suprarrenales, que no pueden cumplir todo su función, que no pueden cumplir su función y se van destruyendo poco a poco. Esa es la enfermedad de Addison. ¿Qué características tiene la enfermedad de Addison? Por lo general, la enfermedad de Addison, además, es una enfermedad en la que, además de ser tan lenta y tan progresiva, estos riñones, estas glándulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones, son las que no van a cumplir su función. Pero ¿por qué no van a cumplir su función? ¿Desde cuándo se conoce esta enfermedad? Desde el año 1855, justamente un señor conocido como Sir Thomas Addison describió los efectos locales y constitucionales de la insuficiencia de la corteza suprarrenal. Thomas Addison. Este señor descubrió a la enfermedad, por eso es que la enfermedad en realidad lleva su nombre. Esta enfermedad tiene una frecuencia de 2,5 por cada 100,000 habitantes y su frecuencia puede variar según la edad, además puede variar según el nivel socioeconómico de las personas, puede variar de acuerdo a cómo se comportan en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus costumbres, en cuanto al sexo. Hay un ligero predominio en el sexo femenino, o sea, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero no es mucho, es poco. Y también se sabe que la enfermedad aqueja a las personas que tienen más de 30 años de edad, entre 30 y 50 años de edad, el Addison. Esta enfermedad es una enfermedad que puede tener varias causas. Por ejemplo, puede tener una causa de adrenalitis autoinmune, o puede ser que la persona haya enfermado una adrenalitis tuberculosa, o puede ser que tenga otro tipo de infecciones, que haya enfermado, por ejemplo, meningococemias por Streptococcus pneumoniae, o por meningococo, Streptococcus conocido como meningococo, ¿no es cierto? También puede, como Neisseria meningitidis, también puede haber enfermado, o puede haber enfermado o haber tenido alguna patología con hongos, por ejemplo, con el histoplasma capsulatum, o puede tener SIDA, o puede tener muchas hemorragias, neoplasias, cánceres o enfermedades donde haya habido un depósito extra de sangre con hemocromatosis, amiloidosis o muchas otras causas iatrogénicas de las personas que son de causa. ¿Qué quiere decir iatrógeno? Iatrógeno quiere decir de causa desconocida y que ya tienen en sí las personas, o congénitas, como la adrenoleucodistrofia o la adrenomieloneuropatías, o otras causas donde haya una insensibilidad del receptor adrenocórtico tiroideo en el síndrome antifosfolipídico que se presenta.
Pero en realidad, en esta enfermedad, lo que más se observa es que hay un déficit de muchos mineralocorticoides. Entonces, ese déficit hace que se pueda destruir por completo la corteza del riñón y entonces se presenta un hipoaldosteronismo, donde se va perdiendo sodio, se va perdiendo agua y hay mucho déficit también de hormona androgénica. Hay déficit de glucocorticoides, hay ausencia de corticol y obviamente esto conlleva a que aumente las hormonas ACTH y la CRH, la corticohormona y la adenocorticohormona. Por cada molécula de adenocorticohormona se produce otra molécula de beta-lipotropina en los melanocitos. Este déficit que existe de cortisol va a disminuir con la gluconeogénesis. También sabemos que la inmunopatología de esta enfermedad nos conlleva pues a otro tipo de enfermedades o de signos característicos y propios. Por ejemplo, existe en un primer estadio cuando recién comienza una inmunosupresión antigénica de las glándulas adrenalinas. Luego van a ir normalmente produciéndose antígenos en contra de estas propias glándulas. Luego, la inflamación va aumentando, el ciclo antigénico es de una presentación de inflamación conjunta con citoquinas y otras sustancias sistémicas que van a hacer que vaya aumentando y vaya elevándose la inflamación en el organismo, sobre todo la inflamación a nivel de los glucocorticoides. Va a ir existiendo una mayor concentración de glucocorticoides. También la enfermedad va a ser muy potencial y la persona va a ir oscureciéndose o tomando un color, una importancia nota en los melanocitos. ¿Cómo se produce esto? Generalmente, esta inmunopatología hace que pueda haber una selección química normal para las reacciones autoinmunes, cuando se libera el antígeno que está secuestrado. Luego, esto va a ir en aumento cada vez más anormal, porque estas células T hiperreactivas o autorreactivas en este proceso son anormales. Por el resultado, incluso son más autorreactivas y se cree que las últimas células autorreactivas que se conforman en esta patología, en esta enfermedad, se activan policlonalmente, dando varias células, inclusive betas, son las células T. Las células T se van activando y finalmente se activan en forma policlonal, o sea, muchas células T se activan para este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Qué pasa? El hombre siente dolor a nivel del pecho, siente por mal funcionamiento, siente dolores de cabezas, puede llegar a perder sangre, eh, empieza a mancharse la piel, miren ustedes, empieza a mancharse y la persona siente muchísimo cansancio, tiene muchas ganas de dormir todo el tiempo. Entonces, esa también empiezan a oscurecerse las encías, los labios, la piel comienza a oscurecerse cada vez más, las manos pueden llegar a presentar tumefacciones, artralgias también a nivel de las manos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, los dedos comienzan a molestar y tenemos este tipo de patologías. Existen datos de laboratorio donde el médico tiene que ordenar una prueba de cortisol y entonces tiene que ver que existe un hipocortisolismo y ese hipocortisolismo origina la hipoglucemia y eso origina al mismo tiempo un hipoaldosteronismo que origina
la retención de potasio. Entonces las personas no pueden elevar el potasio, no pueden, eh, no pueden retener su potasio. Hay que realizar muchos estudios hormonales donde se van a observar los niveles bajos de cortisol, inclusive inferiores a 5 miligramos por decilitro. Esto va a originar que se eleven las hormonas adrenocorticoides en una cantidad mayor a los 50. Luego tenemos que hay que realizar un diagnóstico inmunológico con inmunofluorescencia indirecta. Y ese es el test. ¿Para qué se usa ese test de inmunofluorescencia? Para detectar los anticuerpos frente a la corteza adrenal. Esta patología también, el Addison, tiene como tratamiento que se puede sustituir hormonalmente los glucocorticoides, o sea, en base a hormonas, y mineralocorticoides, solo en pacientes que presentan esos síntomas. Hay que aumentar la dosis también en situaciones de estrés para evitar las crisis addisonianas que se llaman. Son importantes las crisis addisonianas. Entonces, es una enfermedad autoinmune que no es tan rara, no es tan, es también frecuente en nuestro medio. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, me gustaría, por favor, que la realicen. Ya que por eso es que les decía, aquí hay una falla hormonal, una oferta insuficiente de hormonas, las córticos suprarrenales. ¿Y para qué se utilizan esas hormonas córticos suprarrenales? Para que el organismo funcione normalmente. ¿Y por qué se realiza esto? Porque se están destruyendo en la corteza suprarrenal de los riñones estas hormonas. Ahora, ya sabemos entonces que este trastorno se presenta cuando esas glándulas suprarrenales no producen una cantidad de hormonas como ser el cortisol, que es fundamental para la vida y además es conocido a veces como la hormona del estrés. Muchas veces decimos que cuando estamos muy estresados, el cortisol, por ejemplo, decimos que el cortisol está disminuido, ¿no? Y han visto la cantidad de enfermedades que pueden conducir al Addison también. ¿Y qué será lo que produce la falta de cortisol en el cuerpo? ¿Qué será? Generalmente cuando el cortisol está disminuido, en, puede sobrevenir el Addison. Ese es, ahora, eso se produce, presenta en enfermedades autoinmunes, como estas que hemos visto, que hemos señalado, la tuberculosis, también el VIH, el SIDA, algunas, ¿no? El VIH y el SIDA, el virus de la hepatitis también autoinmune, en todas esas puede existir. En realidad lo que representa esta hormona es la fatiga adrenal. Ya saben ustedes que el cortisol en el cuerpo humano nos ayuda a que nos concentremos, a que seamos menos irritables. Y cuando se tiene esa fatiga, hay falta de concentración, las personas no pueden concentrarse, son muy irritables, reniegan con facilidad, sus manos son frías, pierden ahí hasta incluso pueden llegar a perder la memoria y tienen mucho continuo, mucho malestar al dormir. Esos son los que tienen fatiga adrenal. Ahora, muchas veces también los médicos ordenan para aumentar el cortisol, hay que comer alimentos como carnes procesadas con alto contenido de azúcar, de cafeína, de alcohol, que brindan poco valor nutricional, pero se ha asociado con más síntomas psiquiátricos muchas veces. Imagínense, yo tengo una persona cercana, un familiar que tiene esta enfermedad, desgraciadamente, y les recomiendan más bien a todo el mundo, se les recomienda no abusar del café, no abusar pero esta persona tiene que consumir gran contenido de azúcar, cafeína y alcohol
para aumentar la hormona de cortisol, para inhibir un poco sus manifestaciones, ¿no? Bien, hay una fruta que inclusive le ordenan que se sirva para bajar un poco el nivel del cortisol, como son las frutas como los arándanos, que son importantes antioxidantes, vitaminas, todo lo que es rico en vitamina C. Ayuda a combatir el estrés también. Bien, si no hay preguntas, aquí vamos a quedar. Nos falta, para terminar el programa, un par de enfermedades más. Creo que vamos a estudiar un poco más de lupus y algo más de psoriasis, ya hemos visto, ¿no? Con ustedes nos faltaría